Ok, bienvenidos. Estamos en una nueva serie que estamos llamando Grandes Éxitos. And again, we're in a new series called Greatest Hits. ¿Y quién se acuerda de estos? Who remembers this? No le hagan así. Cuando yo estaba más joven, When I was younger, teníamos estos en blanco we had these blank, y los poníamos en el estéreo and you would put them in the stereo, y ponían su radio estación favorita. and you would put on your favorite radio station. Y cuando salía tu canción favorita, And when your favorite music song would corrías come on, y ponías el botón para grabar. you would run and push a record button. Y así teníamos un cassette lleno de puras canciones favoritas. And that's how you would get a cassette full of your favorite songs. Y me llama la atención, por eso le estamos llamando Grandes Éxitos. And this is why we're calling it Greatest Hits, Porque todos tenemos los favoritos. because we all have our favorites. En la iglesia cristiana In the Christian church, no cambia esto. this doesn't change. Todos tenemos canciones favoritas. We all have our greatest hits. Todas las canciones que alaban a Jesucristo son buenas. All the songs that worship Jesus are good. Jesucristo es Dios, Jesus Christ is God. murió por nosotros en una cruz. He died for us on the cross. Estaba muerto y en el tercer día resucitó. He died, and on the third day he rose. Y esto es lo que celebramos cada domingo. And that's what we celebrate every week. Así que todas las canciones que adoran a Jesucristo son buenas. So all the songs that worship Jesus are good, Pero tenemos favoritas. but we have favorites. Y lo extraño es que también hacemos eso en la Biblia. And the cool thing is that we have a Bible too. Tenemos historias favoritas. We have favorite stories. En la Biblia tenemos historias que desde que éramos jóvenes nos llaman la atención. In the Bible, we have stories from when we were kids that get our attention. ¿Sí se acuerdan de estas historias favoritas que teníamos cuando éramos jóvenes? Do you remember your favorite stories from the Bible when you were a kid? ¿Se acuerdan de cuando primero escucharon de David y Goliat? Do you remember first hearing about David and Goliath? Y salimos de la escuela dominical como que sí, yo puedo vencer a todos los gigantes. And we would leave Sunday church like, yeah, it could be all the enemies. O cuando escuchamos que Elías llamó fuego del cielo y decimos, sí, Dios aún puede hacer milagros. Or when Elias called down the fire from heaven. O cuando echaron a Daniel con los leones y Dios lo protegió. Y sí, está bien, si tengo enemigos, Dios me va a proteger. Or when they threw Daniel into the lion's pit and he survived, and we thought, wow, we could be all our enemies. O Noé y el diluvio. Or Noah and the flood. Cuando todos decimos, no, yo creo en Dios y yo no me burlaría, yo estaría dentro del barco. Or when we all say, yeah, we love Jesus and we would all survive the flood. Yo sería uno de los que está dentro del barco. I would be one of the ones in the boat. O sea, salimos bien animados. So we leave excited. Y de eso queremos hablar en esta serie. And that's what we want to talk about this week. Queremos hablar de las cosas que se nos olvidaron. We want to talk about the things we forgot about. Las cosas que queríamos cuando éramos niños. The things we thought about when we were kids. Que Dios es grande. That God is big. Que Dios es fuerte. That God is strong. Y que servimos un Dios de milagros. And that we serve a God of miracles. Queremos recordar estas cosas. We want to remember these things. El versículo al que nos vamos a dirigir en esta mañana. The verse that we're going towards this morning is, toda la escritura es inspirada por Dios all scripture is breathed out by God y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir de justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Este versículo enseña que toda la Biblia es importante, This verse shows that all the Bible is good, pero ese versículo no es al que nos vamos a dirigir. but that's not the verse that we're going towards. Ese es el versículo que se me olvidó enseñar hace poco. This is the verse that I forgot to show a couple weeks ago. Este es el versículo al que nos vamos a dirigir. This is the verse that we're working towards today. Por nada estéis afanados, sino seas conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God.
Vamos a hablar en esta mañana de David y Goliat. This morning we're going to talk about David and Goliath. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en 1 de Samuel, capítulo 17. We will focus on 1 Samuel chapter 17. Ahora, no podemos hablar de toda la historia en detalle, We can't speak about the whole story in detail, así que ustedes pueden leer 1 de Samuel 17 la semana, a través de la semana. so on your own you could read 1 Samuel chapter 17. Les pido que la estudien, que la consideren y que ustedes saquen detalles. Study it, read it, and get details out of it. Pero en corto les quiero contar la historia de David y Goliat. But in short, I want to tell you about the story of David and Goliath. Okay, David era uno de 8 hermanos. David was one of 8 brothers. Tenía 7 hermanos mayores que él. He had 7 brothers that were older than him. Él era el más joven. He was the youngest. Y 3 de sus hermanos mayores fueron a una batalla. 3 of his brothers went to a battle. Israel estaba peleando contra los filisteos. Israel was fighting the Philistines. Y su padre le dijo, llévales de comer a tus hermanos. And his father said, go take this food to your brothers. Y luego regresa y dime cómo les va. Come back and let me know what's going on. Así que David agarra comida que le da su padre y va y se la lleva a sus hermanos. So David gets food from his father and takes it to his brothers. Y cuando está llegando ahí, deja la comida And when he gets there, he leaves the food y va y platica con sus hermanos. and he goes and he talks to his brothers. Probablemente sabe cómo les va, He probably just chatted with them and said, hey, how's it going? cómo ha ido todo. How's everything going? Bueno, cuando están hablando, When they're talking, de repente se aparece un gigante. all of a sudden a giant appears. Y el gigante dice algo y le llama la atención a David. And the giant says something and it gets David's attention. Empieza a insultar a Israel He starts insulting Israel y empieza a insultar a los líderes. and he's insulting the leaders Está insultando al pueblo entero. and he's insulting the whole town. Y David en eso voltea y escucha lo que está diciendo el gigante David hears what the giant's saying y se enoja. and he gets mad. Y dice, pues ¿quién se cree? He thinks, who's this guy think he is? Y el versículo aquí dice, porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? En otras palabras, pues ¿quién se cree? In other words, who does he think he is? ¿Quién cree que es este gigantote que está hablando así de nuestro Dios? Who does this giant think he is talking about our God like that? Y lo peor es que se entera que esto ha estado parando por 40 días. And the worst thing is this was going on for 40 days. Así que David se enoja y va y habla con el rey. So David got mad and he went and talked to the king. Y le dice, yo no sé exactamente por qué están permitiendo que pase esto. And he says, I don't know why exactly you're letting this guy talk about us like this, Pero yo estoy dispuesto a ir a pelearme con él. but I'm ready to go fight him. El gigante está diciendo, en vez de que todo el pueblo se pelee, He says instead of the whole town fighting, David dice, es gigante, está diciendo que en vez de que todo el pueblo se pelee, David says that instead of this town saying, let's go fight him, dice, nomás uno contra uno y el que gane pierde todo el ejército. let's just fight one on one, and whoever loses, loses the whole battle. Y David dice, yo voy. And David says, I'll go. Así que agarra permiso So he gets permission, y va y se enfrenta con el gigante. and he goes and battles the giant. Agarra 5 piedras He gets 5 rocks, y agarra una onda and he gets a sling. y va y se para enfrente del gigante. He stands before the giant, Y aquí es cuando empieza la famosa escena de David contra Goliat. and this is where the famous scene of David versus Goliath comes up. Va y se para enfrente de él He goes and stands in front of him, y como toda buena pelea, and like any good fight, primero se insultan. they first start insulting each other. Dice, no, pues tú y esto y esto y esto. He says this, that, the other. Pero el gigantote le dice, te voy a matar.
But the giant says, I'm going to kill you, y le voy a dar a los pájaros tu cuerpo. and I'm going to give the birds your corpse. Y David And David dice, pues tú vienes contra mí con espada, says, David says, you come at me with a sword, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. but I come at you in the name of the Lord. El versículo es este. The verse reads this. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo a ti en el nombre de Jehová de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Dice, en otras palabras, la regaste. In other words, you messed up. La regaste porque estás hablando mal de Dios. You messed up because you're talking bad about God, Y yo vengo en el nombre de Dios. and I come in the name of God. Y se para David And David stands up, y agarra su onda and he gets his sling, y avienta una piedra and he throws a stone, y mata al gigante. and he kills Goliath. Esa es la historia que nos contaron de niño. That's the story they told us as kids. Y nos llama la atención esta historia. And this story calls our attention. Léanla. Read it. 1 de Samuel capítulo 17. 1 Samuel chapter 17. Es muy buena historia. It's a great story. Pero yo quiero sacar algunos puntos y enfocarme en esta mañana en esos puntos. But I want to take out a couple key points and talk about those key points. La primera cosa que me llama la atención de esta historia The first thing that calls my attention about the story es cuando David llega. is when David gets there. Él llega a la batalla. He gets to the battle. Están en dos montañas They're between two mountains. y en una montaña está el pueblo de Israel And in one side is the mountain of Israel, y en otro lugar están los filisteos. and the other side is the Philistines. Y cuando él se acerca, And when he gets close, escucha que este gigante los está insultando he hears that this giant is insulting them. y que lleva 40 días insultándolos. And it was 40 days that he was insulting them. Y voltea y ve a los soldados. He turns around and sees the soldiers. Y yo me imagino que cuando escuchó que el gigante está insultando, And I imagine that when he heard the giant insulting them, voltea a los soldados he turns to the soldiers y dice, ¿qué van a hacer? and he says, what are you guys going to do? Yo me imagino que está esperando que alguien diga algo. I think that you're waiting for somebody. Me imagino que David estaba sorprendido, I imagine that David was surprised. como esperando a ver qué van a hacer. Like, hey, what's going on? What are you guys going to Y do? cuando vio que tenían miedo, And when he saw that they were afraid, entonces él se metió. then he entered the battle. El versículo que me llamó la atención ahí es este. The verse that stands out is this one. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. All the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were much afraid. Me llama la atención este versículo por una razón. This verse gets my attention because, Por esta razón. for this reason. ¿Nunca has tenido miedo? Have you ever been afraid? ¿Nunca has tenido miedo de hacer algo? Have you ever been afraid to do something? ¿Nunca has tenido miedo de ir a un lugar? Have you ever been afraid to go somewhere? ¿Nunca has tenido miedo de el resultado de algo que vas a hacer? Have you ever been afraid of the result of something? Estos hombres tenían miedo. These men were afraid. Y cuando leí esta parte, And when I read this part, inmediatamente me acordé de Pedro. immediately I thought about Peter. ¿Se acuerdan que Jesucristo un día va caminando por el agua? Do you remember Jesus was walking through the water? Y Pedro está en el barco And Peter was in the boat con muchos discípulos. with a lot of disciples. Y Pedro dice, y Pedro y los discípulos les dio miedo al verlo. And Peter and the disciples were scared to see him. Pensaron que era un fantasma. They thought he was a ghost. Y Jesucristo dice, no tengan miedo, soy yo. And Jesus Christ said, don't be afraid, it's me. Y Pedro dice, pues si eres tú, llámame. And Peter said, if it's you, call me. Así que Pedro se sale So Peter gets out of the boat. y empieza a caminar en el agua, He starts walking on water. pero viene el viento y vienen las olas But the wind and the waves are coming. y le da miedo And he gets scared. y se empieza a hundir. And he starts sinking. Y en eso Jesucristo lo levanta And in that, Jesus Christ picks him up y lo lleva para atrás al barco.
and he takes them back to the boat. Me llama la atención esto. This calls my attention. Muchos estamos en el barco A lot of us are in the boat, y Dios nos está llamando a hacer algo and God's calling us to do something, y tenemos miedo. and we're afraid. Pero de vez en cuando hay una persona But every once in a while, there's a person que se sale del barco that gets out of the boat y empieza a caminar and starts walking, y le gana el miedo and the afraidness wins, y se empieza a hundir. and they start drowning. Así que Jesucristo los ayuda. So Jesus picks them up. Nos podemos enfocar en las personas que no se hundieron, We could focus on the people that didn't drown, pero sería mejor enfocarnos en la persona que sí se hundió, but it's better to focus on the person that is drowning, porque él tan siquiera se salió del barco. because at least that person got out of the boat. Tenía miedo, He was afraid, pero se salió del barco. but he got out of the boat. ¿Por qué me llama la atención los soldados que tenían miedo? Why does the scared soldiers call my attention? Porque tenían miedo, Because they were scared, pero estaban en la batalla. but they were in the fight. Había un pueblo, los filisteos, There was one town, the Philistines, y querían entrar y matar a todo el pueblo de Israel. and they wanted to go in and kill all the town of Israel. Pero ciertos soldados, But certain soldiers, con miedo, with being scared, se pararon enfrente del pueblo stood in front of the town y dijeron, si quieres dañar al pueblo, and said, if you want to hurt our town, me vas a tener que matar. you're going to have to go through us. Y se pararon enfrente And they stood in front, y dijeron, yo voy a morir por mi pueblo. and they said, I will die for my town. Nunca te dé vergüenza de que tienes miedo. Don't ever be ashamed of being scared. Nunca te dé vergüenza de que estás haciendo algo por el Señor y te da miedo. Don't be ashamed that you're doing something for God and you're scared. Lo bueno es que estás ahí parado. The good thing is that you're there standing, Tienes miedo, you're scared, pero estás en la batalla. but you're in the fight. Y así es la vida. And that's how the life is. Nunca te dé vergüenza por tus circunstancias. Don't ever be embarrassed about your circumstances. Tienes miedo, You're scared, pero estás de pie but at least you're standing, y estás en la batalla. and you're in the fight. Me llamó la atención estos soldados, These soldiers called my attention porque esa es mi vida. because that's my life. La mayor parte de mi vida yo he tenido miedo. Most of my life I've been scared. Yo tenía miedo irme de ese estado, ir a otro estado para estudiar y prepararme para ser pastor. I was scared to leave the state, go to another state to prepare to be a pastor. Yo no quería dejar a mi familia, I didn't want to leave my family, así que me fui con miedo. so I went with being scared. Yo no quería, a mí a veces me da miedo en mi compañía, Sometimes I get scared in company en my company, porque algunos proyectos están grandes. because some of these churches are big. Algunos proyectos están muy grandes para mí, Some of these projects are huge, pero yo aún los hago but I still do them con miedo, with being scared, pero los hago. but I do them. O hablemos de las muchachas. Or let's talk about girls. Yo le tengo miedo a las muchachas. I'm scared of girls. Están grandotas. They're huge. Por eso estoy soltero. That's why I'm single. No importa cuál gigante esté delante de ti. It doesn't matter what giant is standing before you. Puedes seguir adelante You could keep moving forward, o puedes estar parado. or you could just stay there. La cosa es que estás en la batalla. The thing is that you're in the battle, Y tu David ya viene a pelear tus gigantes. and your David is coming to fight your battles. Se llama Jesucristo. His name is Jesus Christ. Él va a ganar la batalla. He's going to win the battle. Tú solamente tienes que parar ahí. You just have to stand there. Me llama la atención otra parte de la Biblia. Another part that calls my attention is, Y en esta parte vamos a usar un poco de imaginación. in this part, we're going to use our imagination. Primera de Samuel 17. 1 Samuel 17. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. and struck the Philistine and killed him. ¿Cómo venció David al filisteo? How did David kill the Philistine? Con honda y piedra. With a stone and sling. Quiero tomar unos minutos para hablar de la piedra. I want to take a few minutes to talk about the stone. La piedra estaba en el río. The stone was in the river.
Estaba ahí sentado. It was there sitting. Eran cientos de piedras. There was hundreds of stones. Eran miles de piedras. There was millions of stones. Y en eso se acerca David And at that point, David comes near y mete la mano. and he puts his hand in the water. Y la piedra ve que empieza a escoger otras piedras. And the stone sees that he's picking other stones, Los escogidos. the chosen ones. Y de repente And all of a sudden, lo escoge a él. he chooses that one. Y dice, yo soy escogido. And he says, I'm chosen. De todas las miles de piedras, Of all of the millions of stones, yo soy una de las 5. I'm one of the 5. Y en eso se empiezan a mover. And in that, they start moving around. Y él está en la bolsa de David. And he's in David's bag. Y en eso escucha que dos personas se están gritando. And he can hear 2 people arguing. Y se fija la piedra. And the stone kind of looks out. Y ve que David y un gigante se están gritando. And it sees that a giant and David are fighting. Y se van a pelear. And they're going to battle. Y en eso ve que la mano de David viene And it sees that David's hand is coming y towards lo him. escoge a él. And it chooses him. Eran miles. There was millions, Y luego 5. then 5. Y ahora yo soy el escogido. And now I'm the chosen one. Y en eso se mete en la onda de David. And at that minute, it gets into David's sling. Y dice, vamos a matar al gigante. And they say, we're going to kill that giant. Y empieza a dar vueltas. And it starts spinning around. No sé si han ido a Illiches, I don't know if you've been to Ellich's, pero hay un ride but there's a ride donde te ponen contra la pared where you stand up against a wall. y el hombre grita, ¿listos para divertirse? And the man yells, are you ready to have some fun? Y empieza a dar vueltas. And it starts spinning in circles. Y empieza a dar vueltas más rápido. And you start going faster and faster. Y de repente está yendo tan rápido And all of a sudden, you're going so fast que te pegas contra la pared that you're stuck against a wall. y se cae el piso. And the floor falls down. Y estás ahí pegado y no te puedes mover. And you're there stuck against a wall, just can't move. Quieres vomitar, And you want to throw up, pero no puedes but you can't throw up porque todo está pegado. because everything is just stuck inside. Y dices, me hicieron chapuza. And you say, they cheated me. Me hicieron chapuza porque me dijeron que iba a ser divertido. They cheated me because they said it was going to be fun. Y ahora estoy pegado contra una pared. And now I'm stuck against a wall. Así está la piedra. That's how the rock is. Está dando vueltas It's going in y circles se está empezando a marear, and it's starting to get dizzy. pero en eso es lanzada. But at that, it's thrown. Y la piedra va por el aire And the stone is gliding through the air. y empieza a volar como Superman. And it starts flying like Superman. Y va hacia el gigante. And it's going towards the giant. Y todos lo están mirando. And everyone's looking at it. Y está diciendo, no se preocupen, ya voy. And it's saying, don't worry about it. I'm on my way. Y en eso le pega al gigante. And in that, it hits the giant. Y el gigante cae. The giant falls. Y esa es la historia que nos cuentan de niños. And that's the story they tell us as kids. Pero David va But David goes y le corta la cabeza. and he cuts his head off. Y se lleva la cabeza con él. And he takes the head with him. Y toda la gente lo están mirando. And all the people are looking at him. Y me imagino que en ese momento la gente está aplaudiendo. And I imagine that at this point the people are clapping, Victorioso. victorious. Y la piedra dice, yo sé, And the rock says, I know, yo maté al gigante. I killed Goliath. Y va caminando. And it keeps walking. Me llama la atención. It calls my attention. La piedra dice, miren lo que yo hice. The stone says, look what I did, Mientras que va en la mano de David. while it's in David's hand. Así somos nosotros. That's how we are. Jesucristo es nuestro David. Jesus Christ is our David, Y Él quiere matar a los gigantes. and he wants to kill the Goliaths. Y aunque no puedas hablar, And even though you can't speak, y aunque no puedas caminar, or you can't walk, aunque no puedas hacer nada, let's say you can't do anything, tu David te Your- quiere usar. your David wants to use Tu you. David te quiere usar para matar a gigantes Your David wants to use you to kill giants y proteger a todo un pueblo. and protect the whole town. La única cosa es que tienes que ser como esta piedra, The only thing is you have to be like this stone, dispuesto a ser usado, ready to be used, dispuesto a ser usado para matar gigantes. ready to be used to kill giants. La segunda cosa que debes de ser como esta piedra, The second thing, you should be like this stone. debes de ser dispuesto para ser usado, You should be ready to be used, pero igual como esta piedra,
no hables. But just like the stone, don't talk. No te empieces a jactar. Don't try acting like something. ¿Acaso no sería chistoso si la piedra dijeran, mira lo que hice? Wouldn't it be funny if the stone said, look what I did? Maté a un gigante. I killed a giant. Pero a veces así somos. But sometimes we're like that. Mira lo que hice. Look at what I did. Planté una iglesia. I planted a church. Yo predico. I preach. Yo bauticé. I baptize. Yo ayudé a cambiar a esta gente. I help change these people. Es bueno que el Señor nos usa. It's good that God uses us. Pero acuérdense que es nuestro Señor el que lo hizo. But remember, it's God that did it. Él recibe el crédito. God receives credit, No es por nuestra inteligencia, not from our intelligence, no es por nuestra habilidad de hablar, not through our ability to no es por speak, que somos buenos con la tecnología. not that we're good with technology. Es porque nuestro David decidió usarnos. It's because our David decided to use us. Hay una tercera cosa que me llamó la atención en esta historia. There's a third thing that called my attention in Hay this. muchas cosas en esta historia, por favor, léanla. There's a lot of things in the story. Please read it. Primera de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel chapter 17. Pero me llamó la atención lo siguiente. The following called my attention. Cuando pensamos de David y Goliat, When we think about David and Goliath, o cuando pensamos de David, or when we think about David, inmediatamente se nos viene a la mente David y Goliat. immediately David and Goliath came to our mind, O se nos vienen algunos errores que él hizo en su vida. or some mistakes that David made in his life. Pero nos enfocamos en las batallas que David tuvo. We focus in on the battles that David had, Pero David tenía un propósito en su vida. but David had a purpose in his life. David nació con un propósito. David was born for one reason. David fue escogido con un propósito. David was born for one reason. El salmista nos dice que porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. In Psalm it says, "For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb." Dios nos hizo con un propósito. God made us for a purpose. Antes de que naciéramos tuvimos un propósito. Before we were born, we had a purpose. Mientras que estamos en este mundo tenemos un propósito. While we're here on earth, we have a purpose. Cuando nos vayamos de este mundo tenemos un propósito. When we leave this earth, we have a purpose. Dios es un Dios de propósito. God is a God of purpose. Así que cada uno de ustedes So each one of you tiene un propósito. has a purpose. Pero yo pienso que a veces nos enfocamos en las batallas de la vida. I think sometimes we focus in on the struggles of life. Como en David nos enfocamos en las victorias que tuvo Like David, we focus in on his victories o en los errores. or in the errors he made. Nos enfocamos en las escenas We focus in on the little things. y se nos olvida enfocarnos en el gran esquema. And we forget to focus in on the big things. Y la gran esquema de David es que fue escogido para ser rey. And the grand scheme of David is he was chosen to be king. Cuando Samuel se acercó a buscar a David, When Samuel approached David, Dios le dio estas instrucciones a Samuel. God gave Samuel these instructions. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose. Disculpe. Bueno, en otras palabras, ahí lo que pasó, In other words, what happened here was David fue escogido para ser rey. David was chosen to be king. Fue ungido para ser rey. He was anointed to be king. Y cuando nos enfocamos en batallas como David contra Goliat, And when we focus on verses like David versus Goliath, se nos olvida por qué fue escogido.
we forget why he was chosen. No fue escogido para ganarle a Goliat. He wasn't chosen to win the battle. No fue escogido para esconderse en una cueva. He wasn't chosen to hide in a cave. No fue escogido para vivir el estilo de vida que vivió. He wasn't chosen to live the style of life he was living, O para hacer las grandes cosas que él hizo. or to do the great things he did. David fue escogido para ser rey. David was chosen to be king. Y a veces a nosotros And sometimes se nos olvida para qué fuimos escogidos. we forget why we were chosen. Nos enfocamos en los detalles. We focus in on the details. Nos enfocamos en las batallas. We focus in on the battles. Nos enfocamos en las victorias. We focus on the victories. Y se nos olvida que no fuimos escogidos solamente para estas cositas. And we forget we weren't chosen just for these things. Fuimos escogidos por algo mucho más grande. We were chosen for something much greater. En cierto punto Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar At a certain point, Jesus Christ sends his disciples to go preach, y regresan bien felices. and he gets back real quickly. Y los discípulos regresan bien And felices. the disciples get back very happy. Dicen, los demonios nos escuchan. They say the demons listen to us. Pudimos hacer milagros. We could do miracles. Dice, pero Jesucristo les dice, qué bueno, But Jesus Christ says, how good. qué bueno, pero no se emocionen por esto. Good, but don't get happy over this. Mejor pónganse felices porque sus nombres están en el libro de la vida. Rather rejoice, for your name is in the book of life. Se nos olvida We forget que cuando nuestras oraciones son recibidas por Dios that when our prayers are received by God, y nos da milagros and he gives us miracles, y ganamos batallas and we win battles, y tenemos victorias, and we have victories, se nos olvida que no solamente fuimos llamados para estas cositas, we forget that we weren't just called for these things. fuimos llamados para muchas cosas más grandes. We were called for much greater things. Fuimos llamados para victorias que tienen eternos resultados. We were called for victories that have eternal greatness. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life. Así como David fue escogido para ser rey, Just like God was chosen to be king, nosotros también fuimos escogidos para recibir una corona. we were chosen for a crown of life. Nosotros fuimos recibidos para recibir una corona de vida. We were chosen to receive the crown of life. Yo sé que tienen batallas en su vida. I know that you have battles in your life. Yo sé que tienen victorias en su vida. I know that you have victories in your life. Y yo sé que a veces tenemos la tendencia de enfocarnos en las batallas, And I know sometimes we have the tendency to focus in on the battles, de las cosas que están enfrente de nosotros. of the things that are right in front of us. Y a veces Dios escucha nuestras oraciones And sometimes God hears our prayers y nos dice y nos ayuda en esa batalla. and he helps us in that battle. Pero a veces escucha nuestras oraciones y dice, no, esta batalla la tienes que seguir. But sometimes he hears our battles and he says, no, you have to continue with this one. Y nos enfocamos tanto en lo que está pasando enfrente de nosotros And we focus on so much what's happening in front of us que se nos olvida para qué realmente fuimos escogidos. that we forget for what we were really chosen for. Tenemos un futuro eternal. We have an eternal future. Tenemos una corona eternal. We have an eternal crown. Y nosotros no solamente fuimos llamados para ganar las batallas enfrente de nosotros, And not only were we called for the battles right in front of us, sino para recibir o para ser recibidos a entrar al reino de Dios. but we were chosen to enter God's kingdom. Si tenemos esto en mente, If we have this in mind, va a ser más fácil enfocarnos en el versículo de hoy. it's going to be a lot easier to focus in on today's verse. ¿Se acuerdan? Filipenses 4:6 Remember Philippians 4:16. dice, no se preocupen por nada, Don't be worried about anything, mejor por todo oren. but instead pray for everything. Y es muy fácil decir eso, And it's so easy to say that, pero es más fácil entenderlo
But it's easier to understand that si nos acordamos que no se trata del gigante que está enfrente de nosotros, if we remember it's not about the giant in front of us, sino el reinado al que vamos un día de estos, but about the kingdom that we're heading towards, el reinado de Jesucristo, the kingdom of Jesus Christ. nuestro David, Our David, quien ya ah, fue triunfioso sobre el gigante enfrente de nosotros, that already beat the giant in front of us, que ya le ganó a la muerte, that already beat death, que ya le ganó a Satanás. that already beat Satan, Y ahora nosotros tenemos la entrada al cielo, and now we have an eternal kingdom si permitimos que Él sea nuestro David, if we let him be our David, si permitimos que Él pelee por nosotros, if we let him fight for us, si permitimos que Él gane no solamente la batalla, sino la guerra entera. if we let him fight our battle and the whole war for us. Vamos a orar Let's pray. y luego entramos al tiempo de alabanza. And then we'll get into a time of worship.